Shalom, Ubrajá, paz y bendiciones, Kairos, Kai e Irene en griego, paz y gracia de parte de Dios, que es el saludo que utilizaba Pablo cuando saludaba a los creyentes. Vamos a continuar con este comentario bíblico devocional del libro de Apocalipsis. Vamos a leer de Apocalipsis capítulo 2, del versículo 8 al 11, el mensaje a la iglesia en Esmirna. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que sepáis para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oigas lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Como todas estas cartas, empieza como un mensaje al ángel de la iglesia. Ángel en hebreo, en griego, la palabra ángelos significa no solamente ángel, sino aquel que es el mensajero, que es el ministro. Y como tal es una carta que está dirigida al pastor de la iglesia en Esmirna para que éste también la transmita a su iglesia, esas palabras de advertencia y de consuelo. La ciudad de Esmirna era una ciudad muy orgullosa, llena de soberbia y arrogancia, donde había un gran clasismo entre aquellos que tenían cierta posición económica con aquellos que no disfrutaban de ella. Tenemos que entender que la mayoría de los creyentes en esa ciudad no debían de ser de una alta posición, y aquí se nos habla que el Señor dice: yo soy el primero, yo soy el postrero. El primero significa que es aquel que tiene la primacía en todo. Mucha gente se pone como alguien importante, como alguien que es más que los demás, pero el único que verdaderamente es más que los demás es el Señor Jesús. Él es el primero y es el postrero, es decir, el que le pone los límites a todas las cosas. Dice aquí a la iglesia que Él conoce sus obras. Y eso es algo que nos debe de dar bastante consuelo, porque el Señor conoce nuestras obras, conoce nuestras lágrimas, nuestro dolor, nuestras caídas, nuestras victorias, y que Él sabe lo que nos ha pasado y también lo que nos va a pasar. Y dice aquí que ellos estaban pasando una tribulación, estaban siendo perseguidos por causas del Evangelio, y dice la historia que en esa época, para ser un funcionario del gobierno del Imperio Romano, tú tenías que hacer la confesión de que Dios y el César uno son, es decir, que el César era Dios. Y por tanto un creyente no podía hacer tal afirmación. De tal manera que era muy fácil meter en la cárcel a un creyente en Jesucristo, simplemente haciéndole la pregunta: ¿tú crees o no que el César es Dios? Entonces, como el César no era el Dios, o el Kyrios, que era la palabra que se utilizaba, la palabra Kyrios significa el Señor Altísimo. Entonces el creyente iba a la cárcel con la confiscación de sus bienes y con una sentencia probable de muerte. Y dice aquí que, aunque aparentemente ellos son pobres, en verdad son ricos, porque nuestra riqueza es espiritual, no depende de nuestra economía. Todo lo que hay en esa tierra es pasajero y lo podemos perder, pero de la presencia de Dios, sus promesas, lo que Él es para nosotros, es la verdadera riqueza, el verdadero oro y la verdadera plata. Aquí habla cómo había un grupo que se decía judío, blasfemaban contra Dios y perseguían a los creyentes. Es curioso que desde esa época empezase ya el enfrentamiento entre aquellos que seguían el antiguo pacto, aquellos que negaban a Jesucristo como el Mesías, y aquellos que habían entregado a Jesús y confesaban que Jesús era el Mesías, aquel que estaba prometido. En los tiempos presentes experimentamos la misma situación. Por desgracia, hay muchas iglesias que han abandonado la fe en Jesús
como aquel que tiene primacía y en el nuevo pacto para volver otra vez a edificar el viejo fundamento. Eso no tiene que ver para nada con que tú no ames el hebreo, no abres el Antiguo Testamento, pero lo que uno no puede hacer es sustituir al Espíritu Santo por las obras de la ley. Y es ahí donde mucha gente que dice ser judía no lo es, no solo porque étnicamente no sean judíos ni nunca hayan sido criados en el judaísmo, sino que están sustituyendo lo que la palabra de Dios enseña y lo que son las obras del Espíritu por las obras de la carne. Y el Señor nos advierte que tengamos mucho cuidado de no volver a reedificar el antiguo fundamento. Aquí les llama sinagoga de Satanás, lo cual es una palabra muy fuerte, por supuesto, que si viene de parte del Señor la tenemos que tomar muy en serio, pero tengamos cuidado de aquellos que sean ministros de la sinagoga de Satanás, que en vez de predicar al Jesucristo todopoderoso y victorioso, esté predicando otro evangelio y otro Jesús. Dice en el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Y verdaderamente esta palabra no temas se repite en la Biblia 366 veces, una por cada día del año, más de años bisiestos, y muchas veces necesitamos escuchar del Señor esa palabra, no temamos lo que vamos a padecer. Es decir, que el Señor sabe que si viene una tribulación a nuestra vida, ciertamente Él conoce el principio y el fin de esa tribulación y tiene provista todas las cosas que necesitamos para salir más que victoriosos. Aquí habla cómo el diablo los va a echar en la cárcel, cómo van a ser probados, pero que esa tribulación será solamente por 10 días. Esto habla de un increscendo de la tribulación que ya estaban padeciendo, pero que sin embargo iba a tener un principio y un final bien definido y que el Señor no iba a permitir que eso durase de forma extensa ni de forma eterna. Entonces, esa palabra se la dice para que tengan consuelo. Las tribulaciones que el Señor manda a nuestras vidas tienen un principio y tienen un final. Esta carta, a diferencia de otras, no hay una confrontación con algo que estuviese mal en esta iglesia, sino hay una serie de consejos y advertencias. Una de ellas es que seamos fieles hasta la muerte. El Señor quiere de nosotros fidelidad y verdaderamente la misma palabra dice, hombre fiel, ¿quién lo hallare? Y la fidelidad no solamente ya en temas de matrimonio, de relaciones, sino la fidelidad al Señor es algo que a veces escasea mucho. Dice la Escritura que había muchos en los últimos tiempos que llamarían al Señor, 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 pero no andarían en sus caminos. Entonces dice aquí que seamos fieles hasta la muerte. Ahí está la máxima prueba de fidelidad, cuando nuestra vida es puesta en compromiso por causa del Evangelio. Y entonces, ¿qué respuesta le vamos a dar al Señor? Cuando simplemente con decir el César es Dios, nos van a sacar de la cárcel, nos van a quitar la sentencia de muerte, muchos fracasaron, pero también muchos fueron fieles y ahí tenemos el testimonio de los mártires de la iglesia primitiva. Y a ellos se les promete la corona de la vida, la misma corona que se le daba a los atletas que terminaban los maratones, esa corona de laureles, de vencedores. Dios la tiene preparada para nosotros, aquellos que seamos fieles hasta la muerte. Y termina con las palabras del que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice, es decir, está afirmando que este mensaje viene de parte del oído, de parte del Espíritu, que nuestros oídos tienen que atender y ponerlo en práctica muy seriamente lo que está diciendo. Y hay una promesa a los vencedores, aparte de la corona, que no sufriremos daño en la segunda muerte. Cuando habla de la segunda muerte está hablando de una muerte después de la muerte, pero no una extinción. Está hablando de lo que la Biblia llama el lago de fuego y azufre. De tal manera que después del juicio, cuando toda la humanidad, incluida la Iglesia, incluidos los creyentes, sean examinados por sus obras, no simplemente por su fe, es decir, que sea puesta en tela de juicio lo que han hecho en esta tierra, entonces el Señor, como dice la Escritura, va a separar los cabritos
de las ovejas, uno para perdición eterna y otros para vida eterna. De tal manera que si somos fieles, y aquí ya entra en el contexto de la doctrina de la perseveranza de los santos, es decir, no está hablando de una salvación por obras, pero sí está hablando de una recompensa por obras. Entonces, el Señor nos dice esta gran promesa que en ese castigo del lago de fuego y azufre no vamos a participar. Así que con estas palabras tan serias vamos a luchar para ser más que vencedores, para atender muy seriamente a lo que el Señor nos está diciendo, a escuchar lo que está hablando el Espíritu y poniendo nuestro corazón en ello para que seamos fieles en todas las cosas, especialmente en tiempos de tribulación y en tiempos de persecución. Que el Señor os bendiga mucho y hasta la próxima meditación en este comentario exegético devocional del libro de Apocalipsis por el pastor Conrad Rovira de la Iglesia Tiempo de Siega de Getafe.